Hacer este video no fue sencillo, en el sentido que hacer una lista de los peores asesinos en serie de la historia toma tiempo. ¿Pero por qué? Pues porque ha habido tantos asesinos en serie en el mundo, e incluso actualmente, que la lista debería ser de los 100 peores. Pues a pesar de que ya hemos evolucionado y ya somos un mundo civilizado, la naturaleza humana real es muy distinta, tomando en cuenta que el ser humano se caracteriza por su enorme agresividad. Lamentablemente, el tiempo no me dejó hacer un video sobre los 100 peores asesinos, pero estoy seguro de que con estos 5 que nombraré a continuación, lograron hacer ver a la humanidad qué tan bestial, brutal y repugnante puede llegar a ser el ser humano, peor incluso que los más salvajes animales. Durante finales del siglo XIX, un ya famoso asesino tenía en pánico las calles de Londres, al punto de que la reina Victoria ofrecía una alta recompensa por su captura o muerte. Solo conocido por el seudónimo de Jack el Destripador, por una serie de cartas enviadas a la policía, este sin duda alguna fue uno de los peores y quizás el más famoso asesino en serie de la historia. Sus 5 víctimas oficiales, 5 prostitutas de un barrio de Londres, fueron primero degolladas y luego descuartizadas de una manera muy profesional, como si se tratara de un hombre con conocimientos de medicina. A pesar de que sus víctimas oficiales fueron estas 5 mujeres, se especula que sus víctimas reales pudieron haber sido más de 30, pues en la misma época fueron hallados cadáveres en todo el Reino Unido, casi con las mismas características que las anteriores. Y nunca se hizo justicia, pues a pesar de varias especulaciones y algunos nombres, hasta el día de hoy se desconoce por completo quién pudo haber sido Jack el Destripador. En la década de 1930 tuvo lugar otra serie de asesinatos, esta vez en la ciudad de Brooklyn, y a diferencia de Jack el Destripador, las víctimas de Albert Fish fueron en su mayoría niños, a los que después de secuestrarlos, abusaba de ellos sexualmente. Luego los acuchillaba hasta matarlos y después se los comía, ya que desde joven este asesino mostró tendencias al canibalismo. Desde 1924 hasta 1935 abusó sexualmente de por lo menos 100 niños, aunque él afirma que fueron más de 400, y se le atribuyen al menos 10 homicidios. Fish fue capturado en 1935 gracias a una carta que envió a los familiares de una de las víctimas. La policía lo rastreó y durante el juicio afirmó que era Dios quien le hablaba y le ordenaba cometer los asesinatos. A pesar de que sus abogados alegaron locura e inestabilidad mental, fue encontrado culpable y fue ejecutado en la silla eléctrica el 16 de enero de 1936. Los asesinos en serie se caracterizan por ser personas sanguinarias y sumamente crueles y pervertidas, pero pocos asesinos en serie han sido realmente astutos, como para cometer sus crímenes sin derramar una sola gota de sangre. Este fue uno de los más grandes asesinos en serie y sin utilizar ni siquiera la violencia. En la década de los 80 y 90, los hospitales de Nueva Jersey ganaron mala reputación cuando varios pacientes comenzaron a fallecer por sobredosis de medicinas que no necesitaban. El Centro Médico de Somerset llevó a cabo una investigación que descubrió quién estaba detrás de las muertes: un enfermero inestable mentalmente llamado Charles Cullen, que cambiaba de trabajo de hospital en hospital. Su modus operandi era inyectar a los pacientes de distintos hospitales letales dosis de anestesias o morfina, causándoles la muerte. Charles fue arrestado el 14 de diciembre de 2003 y durante los interrogatorios decía que no podía tolerar que salven la vida de un paciente que ya debía morir, y admitió que mataba, según él,
solo para liberarlos de su sufrimiento. Fue acusado de matar a por lo menos 40 personas y sentenciado a 11 cadenas perpetuas. Sin embargo, un análisis más exhaustivo realizado recientemente reveló que Cullen mató por lo menos a 300 personas. Este hombre presume de ser, muy probablemente, el asesino en serie de niños más grande en la historia de la humanidad. El asesino, Luis Alfredo Garavito, mejor conocido como La Bestia, está acusado de torturar y dar muerte a 172 niños de entre 9 y 13 años de edad, en al menos 11 estados de Colombia, entre 1992 y 1999, crímenes por los cuales suma condenas por 1.853 años y 9 días. Garavito fue detenido el 22 de abril de 1999 en la ciudad de Villavicencio, al sur de Colombia, cuando intentaba matar a un niño. De acuerdo con las investigaciones judiciales, el criminal se hacía pasar por vendedor ambulante, monje, indigente, discapacitado o representante de fundaciones ficticias en favor de niños y ancianos para lograr su objetivo. A pesar de que está acusado de matar a 172 niños, llegó alguna vez a confesar que la cifra real sobrepasaba los 400. Fue condenado a tan solo 40 años de prisión debido a las pobres leyes de justicia colombianas. Sin embargo, este asesino, considerado el segundo mayor asesino en serie de la historia, podría estar ya muy próximo a salir de prisión. Y a pesar de que para muchos, Garavito es el peor asesino en serie de la historia, la realidad es que, por increíble que suene, parece bueno al lado del primer lugar de la lista. En nuestro primer lugar, posee el récord Guinness de la mayor cantidad de asesinatos cometidos alguna vez por un ser humano. Y si te imaginas a un hombre corpulento o alguno parecido a los antes mencionados, estás lejos de acertar, pues el primer lugar de la lista lo ocupa nada menos que una mujer. En la Edad Media, la condesa aristócrata húngara Isabel Báthory, mejor conocido como la Condesa Sangrienta, pertenecía a una de las familias más poderosas de su país. Ha pasado a la historia por haber sido acusada y condenada de ser responsable de una serie de crímenes motivados por su obsesión por la belleza, que le han valido el sobrenombre de Condesa Sangrienta. Tiene el récord Guinness, como ya mencioné, de la mujer que más ha asesinado en la historia de la humanidad, con 650 muertes. El caso de este personaje resulta verdaderamente interesante para la historia del crimen en serio, partiendo en un principio del hecho de que quizás sea la única mujer que haya asesinado de una manera tan cruel a cerca de 650 niñas. Además de una perversión sádica y sexual, la condesa Isabel Báthory sentía especial atracción por la sangre, y no solo se contentaba con beberla, como es habitual en los llamados asesinos empíricos, sino que se bañaba en ella, con el fin de impedir que su piel envejeciese al paso de los años. Nació en 1560, en el seno de una de las familias más ricas húngaras. Desde su infancia, había sido influida por las enseñanzas de una bruja que se dedicaba a este tipo de prácticas. A medida que pasaban los años, la belleza que caracterizaba a la condesa se iba degradando, y preocupada por su aspecto físico, pide consejo a la vieja bruja. Esta le indica que el poder de la sangre y los sacrificios humanos daba muy buenos resultados en los hechizos de magia negra, y le aconseja que si se bañaba con sangre de doncellas, podría conservar su belleza indefinidamente. Finalmente, el rey húngaro, bajo las obvias sospechas, manda a encerrar a la condesa, y esta, después de ser acusada, es condenada a pasar las 24 horas del día durante el resto de su vida encerrada en la habitación más pequeña de su castillo, sin tener contacto con nada ni nadie. Un martirio del que solo pudo sobrevivir 4 años. Si te pareció interesante el video, por favor difúndelo y suscríbete para que seamos una comunidad mucho más grande. Fuertes abrazos tanto a mis suscriptores como a los no suscriptores.